Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la séptima y anteúltima jornada de la fase liguera de la UEFA Champions League, porque hemos tenido resultados verdaderamente interesantes, partidos fuera de serie. La realidad es que hemos tenido tanto el día martes como el día miércoles unos encuentros verdaderamente alucinantes, y con vistas a lo que va a ser esa octava y última jornada donde los equipos estarán definiendo la clasificación, ya sea a los 16avos de final para intentar no quedar eliminados o a los octavos de final para avanzar una ronda sin jugar, vamos a tener más encuentros que seguramente atraigan la atención del público, y sabiendo que toda la última fecha se va a jugar el mismo día. Porque hasta este momento, desde la primera hasta la séptima fecha, se jugaron los encuentros divididos como ha sucedido casi siempre, con excepción de la primera fecha donde también se jugaron encuentros el día jueves. Después, posteriormente, siempre fue martes y miércoles. Ahora vamos a tener en la última jornada todos los partidos de un mismo día de Champions. Por lo pronto analizaremos en esta jornada lo que han hecho los dos mejores equipos que hasta ahora tienen esta fase liguera de la UEFA Champions League. Bajo cualquier opinión, tanto el Liverpool como el Barcelona son los dos mejores clubes. Repasaremos las victorias de los dos equipos de Madrid que se acomodan para buscar sus respectivas clasificaciones, y después vamos a hablar de dos derrotas verdaderamente muy duras, porque el Bayern Múnich perdió visitando al Feyenoord y el Manchester City, por primera vez desde que arrancó esta competencia, está fuera de los 24 clasificados. ¡Empecemos! Benfica y Barcelona protagonizaron el día martes uno de los mejores partidos no solamente de esta Champions League, sino de toda la historia del certamen, con un primer tiempo en donde el equipo portugués se fue al descanso ganando por 3-1 con un triplete de Pavlidis, un futbolista que nadie tenía antes de arrancar el partido, pero que terminó siendo la gran figura del encuentro. Más allá de que el Benfica después terminó cayendo, hay que tener en cuenta que lo que hizo este jugador en cuestión, marcándole 3 tantos al Barcelona en esa primera etapa, fue verdaderamente inolvidable. Un duelo que tuvo absolutamente de todo. Bloopers de los dos porteros, tanto de un lado Chesney como del otro lado Trubin no estuvieron a la altura de las circunstancias. Por algo, los dos equipos recibieron entre los dos 9 goles. Las defensas tampoco estuvieron muy bien, que digamos. Y en ese primer tiempo el Benfica se fue al descanso ganando por 3-1 con el triplete recién mencionado de Pavlidis, mientras que Lewandowski de penal había empatado transitoriamente las acciones para el Barça. Al inicio de la segunda parte, Rafinha descontaba nuevamente, pero Araujo en contra, el uruguayo, hacía que el Benfica se pusiera 4-2 arriba. Faltando 12 minutos, el Barcelona estaba 2-4 abajo. Es cierto que este resultado no iba a posibilitar su clasificación directamente a los octavos de final, pero obviamente, después de que en la liga hoy por hoy se encuentra en una posición no tan cómoda, querían tener uno de sus primeros puestos en la Champions League, y para eso tenían que ganar este partido sí o sí. A los 78 minutos, Lewandowski nuevamente de penal, el 3-4. A falta de 4, a los 86, Eric García, que hasta había dudas de si iba a seguir en el Barça en este mercado, finalmente decidió quedarse a pelearla, igualaba el duelo 4-4. Y en el sexto minuto de descuento, Rafinha, el brasileño, que para mí es sin lugar a dudas el mejor jugador del Barcelona en esta temporada. Muchos dirán Lamine Yamal, muchos dirán Lewandowski, pero Rafinha está teniendo una 2024-2025 excepcional, y el brasileño marcaba el 5-4 definitivo para un Barcelona que en general tuvo la posesión de la pelota 75% contra tan solo un 25% del Benfica, pero que defendió muy mal durante todo el partido. El Benfica se aprovechó de eso, pero sobre el final los catalanes se terminaron llevando el triunfo. Y por otro lado, el mejor equipo de esta fase liguera de la UEFA Champions League, 7 victorias en 7 partidos, 15 goles a favor, tan solo 2 goles en contra recibidos. El Liverpool sin lugar a dudas es el conjunto, no sé si del que más se esperaba, porque la realidad es que es un equipo que antes de arrancar esta temporada se sabía que tenía que reemplazar no a un jugador, sino a un entrenador. Jürgen Klopp se había ido después de haber hecho historia en los Reds, y llegaba Arne Slot con todo lo que sabemos que había hecho en el Feyenoord, dándole identidad de juego, pero acá en el Liverpool estaba obligado a ganar, y ganó nomás, 7 victorias consecutivas en esta Champions. En esta oportunidad le costó muchísimo derrotar al Lille, un conjunto francés que todavía mantiene expectante su clasificación a los octavos de final, aunque para eso deberá ganar en la última jornada sí o sí, pero por lo pronto en esta oportunidad se la dejó muy pero muy difícil al Liverpool, que tuvo que sufrir para llevarse el triunfo. En el primer tiempo los locales, los ingleses, se pusieron en ventaja con un gol de Mohamed Salah, el inexorable egipcio que ya confirmó que a finales de temporada se irá del elenco británico. Hay que ver dónde va a jugar, puede ser que su destino sea el Al Hilal de Arabia Saudita como reemplazo de Neymar.
Así terminaba el primer tiempo y a los 14 del segundo Mandy veía la doble tarjeta amarilla y el Lille se quedaba con un hombre menos. Sin embargo, eso no detuvo a los franceses porque tan solo 3 minutos después de quedarse con 10, Jonathan David, el canadiense, marcaba el 1-1 y posteriormente hubo que esperar un rato para que Harvey Elliott marcara el 2-1 definitivo. De esta manera, el Liverpool terminó siendo superior aprovechando ese hombre de más que tuvo y en los últimos 20 minutos el Lille prácticamente no se acercó a la portería del arco defendido por Alisson. Victoria 2-1 para los Reds que dominan tranquilamente esta fase liguera de la Champions. Y vamos ahora a hablar de la victoria de los dos equipos de Madrid. El Atlético avanza firmemente como para meterse directamente en los octavos de final. El Madrid necesitará de algunos resultados en la última jornada para conseguir esto, pero por lo menos se aseguró estar en los 16avos. Empezando por el Atlético, tuvo una figura inoxerable en este partido donde tuvo que derrotar a un Bayer Leverkusen que hizo un buen encuentro en general. De hecho, fue superior en todos los sentidos, hablando específicamente de las estadísticas, porque los alemanes tuvieron el 70% de la posesión de la pelota contra el 30% de los dirigidos por Simeone, tuvieron 13 remates contra 5 y los disparos a portería 4 para el visitante y 2 para el local. La cosa no empezaba bien para el Atlético Madrid porque Barrios veía la tarjeta roja a tan solo 25 minutos de arrancado el partido y sobre el final del primer tiempo el ecuatoriano Piero Hincapié marcaba el 1-0 para el Leverkusen. De esta manera el Atlético Madrid se iba al descanso perdiendo por un gol de diferencia y con un hombre menos en la cancha. Nada podía salirle peor al elenco madrileño. Sin embargo, a los 7 minutos del segundo tiempo, un pase de Griezmann hizo que Julián Álvarez quedara 2 contra 1 a la hora de definir antes de enfrentarse al portero. Y el argentino terminó sacándose a los dos hombres de encima y si bien la definición no fue la más estética de todas, de zurda terminó clavando el empate parcial en ese momento. Y después los cambios de Simeone le terminaron saliendo perfecto porque ingresó muy bien Ángel Correa, ingresó muy bien Samuel Lino y más allá de tener que quitar a Griezmann, de esta manera Julián Álvarez volvió a estampar el 2-1. Luego de una asistencia de su compatriota Ángel Correa, el jugador argentino eludió al arquero rival haciendo un movimiento de pie a pie espectacular y marcó el 2-1 definitivo. Previamente a eso hay que decir que Piero Hincapié había visto la roja por doble amarilla, por lo que sobre el final del partido ya estaban ambos equipos con 10 hombres. Mientras que este día miércoles el Real Madrid se lució al ganar la Red Bull Salzburgo. El encuentro complicado para el equipo dirigido por Ancelotti en Champions era el anterior, donde tuvo que visitar al Atalanta y pudo llevarse un triunfo por 3-2 más allá de no haber realizado un buen encuentro. En esta oportunidad no hubo mucho que discutir, claramente superior, y más allá de que hubo alguna que otra parada interesante de Courtois, el Real Madrid fue bastante mejor que el Red Bull Salzburgo, que ya está totalmente eliminado de la competencia, y terminó goleándolo por 2-1 con los delanteros en un nivel espectacular. Si bien hay mucha discusión a la hora de hablar de la formación del Madrid, porque ya muchos no quieren que jueguen los 4 jugadores ofensivos, es decir, Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vinicius, en esta ocasión le salió todo bien al entrenador italiano. En el primer tiempo el Madrid ya daba una exhibición de fútbol y ganaba por 2-0 con un doblete de Rodrigo, mientras que en la segunda parte un tanto de Mbappé y 2 de Vinicius terminaron de decretar el parcial 5-0 hasta que a falta de 5 minutos Bidstruth marcaría el descuento para los austríacos, un 5-1 bastante justo e inclusive me atrevería a decir que el Madrid pudo haber convertido un gol más. Este triunfo le sirve mucho al equipo dirigido por Ancelotti para encaminar una posible lucha por la diferencia de gol, si es que hay igualdad de puntos y los equipos que quedan con la misma cantidad de unidades no se enfrentaron entre sí. Lo que se va a mirar es la diferencia de gol. Y un Real Madrid que hasta antes de este partido tenía tan solo un +1, ahora tiene un +5, algo importantísimo a la hora de ver si puede clasificarse directamente a los octavos de final. Y vamos ahora a hablar de las duras derrotas, porque lo que sucedió en el Parque de los Príncipes termina de decantar que el Manchester City, por primera vez desde que arrancó esta fase liguera de la Champions, está afuera no de los 8 equipos de octavos de final, sino que está afuera de los 24 conjuntos que avanzan a la siguiente ronda. Es cierto que sigue dependiendo de sí mismo por los partidos que estarán dándose en la última jornada. Si el City vence al Brujas en condición de local en la última fecha, se clasificará a la siguiente ronda, pero aún así es preocupante lo que le sucede al equipo de Guardiola, que empezó ganando y de hecho no lo hizo en un momento malo.
lo hizo a los 8 del segundo tiempo, porque a los 5 primero y a los 8 después del complemento, primero Grealish y después Haaland ponían el 2-0 a favor de los ingleses frente a un Paris Saint-Germain que se encontraba antes de esta jornada número 7 afuera de esos 24 equipos. Sin embargo, la realidad es que los franceses terminaron pasándolo por encima. Inclusive es raro decir las estadísticas, porque normalmente el City, inclusive en esa racha negativísima que tuvo donde no ganaba ningún partido, en general tenía más posesión de la pelota que el rival, en general generaba más ocasiones que el contrario. Lo que pasa es que defensivamente era un equipo muy blando y ofensivamente estaba teniendo una falta de eficacia total. Sin embargo, el Paris Saint-Germain lo superó a toda costa, sobre todo en la última media hora de partido. 63% de tenencia de la pelota para los franceses contra un 37% para los ingleses, 26 remates contra 9, una diferencia que no se veía desde hace muchísimo tiempo con un equipo dirigido por Guardiola. Dembélé primero, Barcola después, Joao Neves en tercera instancia y ya el último con un poco de sufrimiento, Gonzalo Ramos, marcarían los 4 tantos del PSG, que en media hora terminaría de dar vuelta al encuentro y se llevaría el cotejo con un contundente 4-2, dejando al City en una posición más que preocupante de cara a la última jornada. Y la otra derrota de equipo importante que tuvimos en esta fecha fue la del Bayern Múnich, que si bien es cierto que ya está clasificado a la siguiente ronda, el Bayern no necesita ningún resultado en la última fecha, jugará al menos los 16avos de final y necesita una victoria y que sean resultados para clasificarse a los octavos. Sin embargo, si le ganaba al Feyenoord y después triunfaba en la última fecha, su lugar entre los 8 mejores estaba prácticamente asegurado. Es cierto que la situación no fue la misma, porque el Bayern, más allá de caer contundentemente 3-0 visitando Países Bajos frente al Feyenoord, hay que decir que tuvo un 80% de posesión de la pelota y generó 30 remates al arco contra tan solo 8 del Feyenoord. En esta oportunidad sí se puede decir que fueron los jugadores, más que nada, los que no estuvieron a la altura de las circunstancias en ningún momento del partido. En primera instancia, a los 21, Santiago Jiménez, el mexicano, marcaba el primero. Sobre el final de la primera etapa, nuevamente el jugador norteamericano, esta vez de penal, convertía el segundo. Y así fue casi todo el segundo tiempo, con un 2-0 que parecía llevarse el partido, un Bayern que no podía convertir las situaciones que generaba como para poder acortar diferencias, y un Feyenoord que por momentos hasta se encontraba cómodo jugando de esta manera y dándole el balón a los alemanes. Finalmente, a los 44 del segundo tiempo, cuando ya el partido se moría, Ueda marcaría el 3-0 y el Feyenoord rescataría una goleada que hoy por hoy lo pone en una posición bastante positiva, clasificado a 16avos de final y con el objetivo totalmente listo como para intentar meterse en los octavos de cara a lo que va a ser la última fecha. Estas son las posiciones de la UEFA Champions League. Los equipos que hasta ahora están clasificándose a la ronda de octavos de final son Liverpool y Barcelona, que son los dos que ya están clasificados con 21 y 18 puntos respectivamente. Muy cerca también de clasificarse, solamente algo muy malo haría que no se metan en la siguiente ronda Arsenal y Inter, que tienen 16. Atlético Madrid y Milan tienen 15 puntos, Atalanta tiene 14 y Bayer Leverkusen tiene 13 por diferencia de gol. Es el equipo que hasta ahora estaría ocupando ese último lugar, más allá de perder en esta jornada contra Atlético Madrid. Recordemos que los cotejos de 16avos de final no van a sortearse. Estarían enfrentándose en este caso el Aston Villa, que es el equipo número 9, contra el Stuttgart, que es el equipo número 24. El Mónaco, el número 10, contra el Sporting de Lisboa. El Feyenoord contra el PSG. El Lille contra el Benfica. El Brest contra el Brujas. El Borussia Dortmund contra el PSV. El Bayern Múnich contra el Celtic. Y el duelo hasta ahora más interesante de todos, que sería claramente el Real Madrid contra la Juventus. Por lo pronto, los equipos eliminados, los que ya no tienen posibilidades de clasificar ni siquiera 16avos de final, son de abajo para arriba: Young Boys, Slavia Bratislava, Salzburgo, Sturm Graz, Estrella Roja, Girona, Red Bull Leipzig, Sparta Praga y Bolonia. Hasta ahora los tres que están ahora eliminados, pero que pueden clasificarse si es que triunfan en la última fecha, son el Shakhtar Donetsk, el Dinamo Zagreb y obviamente el Manchester City.